En la historia hubo muchos Diógenes y muchas Apolonias. Están, por ejemplo, Diógenes Laercio, el cronista de las vidas de los antiguos filósofos, Diógenes el Perro, el filósofo cínico, Diógenes de Babilonia, filósofo estoico, Diógenes de Bizancio, obispo de Constantinopla en el siglo I después de Cristo. Y parece que el Diógenes del que hablaremos hoy provino de una colonia de Mileto que está en el Mar Negro y en cuya fundación Anaximandro estuvo asociado. Diógenes de Apolonia acaso fue el último de los fisiologoi, es decir, los antiguos pensadores griegos que desarrollaron una teoría natural del mundo, línea iniciada con Tales, aunque aquel título podría corresponderle a Demócrito, quien quizás vivió más tiempo que Diógenes. Casi nada sabemos sobre su vida. Diógenes Laercio dice que fue discípulo de Anaxímenes, lo que es muy improbable, aunque estuvo de acuerdo con él en que el arjé es el aire y es divino, y que fue contemporáneo de Anaxágoras. Fue lo suficientemente conocido como para que Aristófanes haga una parodia de él en su libro Las nubes. Y Eurípides también se refiere a una de sus ideas en la tragedia Las Troyanas. Hay debate sobre si escribió un libro o varios. Simplicio tuvo acceso a uno de ellos, que habla sobre su teoría física y cuyo comienzo podría haber sido: en mi opinión, una persona que comience un discurso debe presentar un punto de partida que sea indisputable y una explicación que sea simple y seria. Ese estilo simple y serio indica prosa, no poesía. ¿Pero acaso también escribió un tratado de medicina que habla sobre las causas de enfermedades y sus remedios? Ese texto es mencionado por Galeno, un eminente médico griego del siglo I y II. Quizás Diógenes ejerció esa profesión a su vez. Diógenes Apoloniata, casi el más joven de los que se ocuparon de estos asuntos, escribió en gran parte de modo ecléctico, siguiendo a Anaxágoras en algunas cosas y a Leucipo en otras. Él también dice que la sustancia del universo es el aire eterno e infinito, del que, cuando es condensado y expandido y modificado en sus disposiciones, la forma de las otras cosas se genera. Esto es lo que Teofrasto cuenta sobre Diógenes, y el libro de Diógenes que ha llegado a mí, titulado Sobre la naturaleza, claramente dice que el aire es eso a partir de lo que el resto se genera. Si bien fue ecléctico, se diferencia de Arquelao, por ejemplo, en que usó los aportes de sus precursores para hacer una teoría unificada más consistente y efectiva. Vamos a sus argumentos. En mi opinión, para resumirlo todo, todas las cosas que son formas diferenciadas de la misma cosa, y son la misma cosa. Y esto es manifiesto, ya que si las cosas que son ahora en el cosmos, tierra, agua, aire, fuego, y todo el resto que existe en este cosmos, si alguna de estas fuese diferenciada de la otra, siendo diferente en su propia naturaleza, y si no fuese el caso de que siendo la misma cosa, cambiase y fuese diferenciada de muchas maneras, no podrían mezclarse entre sí de ninguna manera, ni podría la ayuda o el daño venir uno del otro, ni podría una planta crecer de la tierra, ni un animal ni cualquier otra cosa podría generarse, a menos que estén constituidas de modo que sean la misma cosa. Pero todas estas cosas, siendo diferenciadas de la misma cosa, se vuelven cosas diferentes en distintos momentos y vuelven a la misma cosa. Este fragmento, un poco difícil de seguir, básicamente nos dice que todas las cosas son el producto de las alteraciones de una única sustancia fundamental, ya que si hubieran muchas sustancias, las relaciones entre éstas sería imposible. Esto es evidencia de la postura monista de Diógenes, en el sentido de que admite que hay una sola cosa de la que todo lo demás deriva. En este caso se trata de aire. Tales había postulado agua. Pero la consideración de Diógenes es más compleja, ya que está pensando en los aspectos abstractos que justifican su posición. Fíjense que todavía no aclaró a qué sustancia específica está aludiendo. Primero nos tiene que manifestar que, si las cosas pueden cambiar e interactuar entre sí, es necesario que estén relacionadas ontológicamente. Por ejemplo, si el agua puede cambiar a hielo y viceversa, no puede ser que estas cosas sean completamente diferentes, sino que deben ser parte de lo mismo. Así, todas las cosas del mundo deben ser modificaciones de la misma sustancia. Algunos llaman a esto monismo materialista. Cuando dice que los elementos, tierra, fuego y demás, no son diferenciados,
sino que pueden transmutar entre sí, le hace la contra a Empédocles, para quien esas 4 sustancias no cambian, sino que se mezclan en distintas proporciones. Bien, las cosas están hechas de la misma cosa, y ésta es inteligente y es la causa del orden en el mundo. Porque sin la inteligencia, la misma cosa no podría ser distribuida de tal modo que tenga la medida de todas las cosas, invierno y verano, noche y día, lluvia y viento y buen clima. Si cualquiera quisiese pensar sobre las otras cosas también, hallaría que, como son ordenadas, son lo más bueno posible. A la sustancia primordial le corresponde una inteligencia que dividió y ordenó las cosas de forma regular. Esta es una concepción teleológica del mundo. Heráclito, por su parte, había afirmado que la medida de los cambios naturales era una manifestación del logos o el fuego, o sea, lo que él consideraba como arjé. Ahora bien, ¿por qué la sustancia básica o arjé es aire, según Diógenes? Los humanos y los animales viven por medio del aire a través de la respiración, y este aire es alma e inteligencia para ellos, como se mostrará evidentemente en este libro. Y si el aire se aparta, ellos mueren y su inteligencia cae. El aire es el alma o psique como principio de vida y de inteligencia para todos los seres que respiran. Entonces, si el aire es la causa de la inteligencia y la inteligencia se debe a la sustancia básica, entonces la sustancia básica debe ser aire. El aire como arjé es inteligente y el aire es inteligencia, o noesis, una forma pura de pensamiento racional que expresa el orden cósmico. El aire se condensa y se expande, y así produce los demás materiales. Esta opinión viene de Anaxímenes, por supuesto, y le hace la contra a Meliso, para quien lo que es no puede ser denso ni expandido, y a Parménides, para quien el ser es homogéneo y el vacío no existe. Si bien no fue atomista como Leucipo, Diógenes tuvo que aceptar la existencia del vacío, lo que es evidente por su explicación basada en condensación y expansión, que requiere espacio vacío. Seguimos. Y en mi opinión, eso que posee inteligencia es lo que la gente llama aire, y todos los humanos son gobernados por éste, y éste gobierna todas las cosas, ya que, en mi opinión, esta misma cosa es Dios, y alcanza todo, y ordena todas las cosas, y está en todo. El aire es Dios, gobierna todo, es eterno, es responsable de la generación y destrucción de las cosas en el cosmos, y conoce muchas cosas. Anaxímenes antes había dicho que el aire es divino. En general, la divinidad para los presocráticos era más bien una fuerza natural, no un ser antropomórfico como los de las historias de Homero y Hesíodo. Si el aire es Dios y el aire también es principio de todas las cosas, esto implica panteísmo en la postura de Diógenes. Todas las cosas participan del aire, no solo los seres vivos, pero solo estos pueden ser inteligentes. Y el alma de todos los animales es la misma cosa, aire más caliente que el aire de afuera en el que nosotros estamos localizados, pero más frío que el aire que está cerca del sol. Entonces, ¿cómo se explican las diferencias de inteligencia entre humanos y animales? Este calor no es idéntico en 2 animales, ya que no es idéntico ni siquiera en 2 humanos, sino que difiere, no grandemente, pero tanto que son similares. Además, es imposible para alguna de las cosas que son diferenciadas ser exactamente como alguna otra sin volverse la misma cosa. Ahora, puesto que la diferenciación es multiforme, también los animales son multiformes y muchos no son como el resto, ni en forma, ni en modo de vida, ni en inteligencia, dado el gran número de sus diferenciaciones. Aun así, todas las cosas viven, ven y escuchan por medio de la misma cosa, y todo obtiene el resto de su inteligencia desde la misma cosa. La inteligencia básicamente consiste en aire caliente y seco, más caliente que el ambiente, pero no tanto como el sol. Las diferencias de ese calor explican las diferencias en los modos de vida de las criaturas, no solo entre humanos y animales, sino también en una misma especie. Los animales son menos inteligentes que las personas porque respiran aire que está más cerca del suelo, es decir, aire más húmedo.
¿Eso quiere decir que las aves son más razonables que los humanos? No, contestaría Diógenes, ya que la respiración de esta clase de animales es usada en su estómago para el proceso de digestión. En suma, Diógenes quiere volver al pensamiento temprano de los milesios, y para ello tiene que enfrentarse con los eléatas, quienes mantienen la imposibilidad de la pluralidad. Diógenes vio la salida en un retorno al sentido más simple de la hipótesis con la que todos acordaban, que lo que sea que exista, a pesar de sus cambios aparentes, debe permanecer esencialmente como lo que es. El cambio sustancial es inconcebible, porque implicaría la generación y la destrucción real de lo que es. La inferencia obvia de este ineludible principio parmediano, él dijo, no es la pluralidad infinita de lo real, sino su unidad. Su cosmología está basada en la de otros presocráticos. Esto anota Diógenes Laercio. El aire es el elemento. Hay infinitos cosmoi y el vacío infinito. El aire, al ser condensado y expandido, es generativo de los cosmoi. Nada se genera ni se destruye hacia lo que no es. La Tierra es redonda y es soportada en su centro y ha sufrido su proceso de formación por la rotación resultante de lo caliente y la solidificación causada por lo frío. Además, todas las cosas están en movimiento y hay infinitos cosmoi. Su reporte de la cosmogonía es el siguiente. El todo estaba en movimiento y se volvió esparcido en un lugar y denso en otro. Donde la parte densa resulta que ha surgido, se formó la Tierra por revolución, y el resto de las cosas de la misma manera. Las cosas más livianas ocuparon el lugar más elevado y produjeron el Sol. La idea de que lo denso se reúne en la parte central y lo expandido va hacia la periferia ya viene de la escuela de Mileto. Los mundos y el vacío infinitos vienen de los atomistas. Según Diógenes, los cuerpos celestes, el Sol y las estrellas son como la piedra pómez y están encendidos. Anaxágoras ya había afirmado que el Sol es una bola de fuego. La piedra pómez es consistente pero liviana, así que quizás por esto es la comparación. Además, con los cuerpos celestes visibles son llevadas piedras invisibles, que por esta razón no tienen nombre. A veces caen a la tierra y son extinguidas, como la piedra de estrella que hizo su ardiente descenso en el Egospótamos. Se dice que en el año 467 a.C., un meteorito cayó en el río Egospótamos, que hoy se ubica en Turquía, y que Anaxágoras predijo esa caída. Este evento causó fascinación y contribuyó a la creencia de que los astros son sólidos. La ingenuidad con la que Diógenes adoptó las distintas concepciones de sus predecesores en un sistema conforme a los más recientes avances en el pensamiento incita a una admiración que es apenas expresada por la palabra eclecticismo. Aparte, Diógenes, como Empédocles y Demócrito, tenía una teoría sobre el magnetismo. Los metales respiran no aire sino humedad, lo que produce una especie de transpiración. La piedra imán tiene la particularidad de que inspira más humedad de la que expulsa, así que es capaz de aspirar la transpiración del hierro con tal fuerza que atrae también a la pieza de ese metal. Teofrasto ha registrado la opinión de Diógenes con respecto a la percepción. En resumen, toda sensación es causada por el aire de afuera que se reúne y se mezcla o simplemente se agita con el aire en el órgano sensorial mismo o en el cerebro, a donde es conducido por canales sanguíneos desde el órgano sensorial. La claridad de la percepción depende de la pureza y claridad del canal sanguíneo por el que el aire es transportado. El pensamiento depende de aire puro y seco. Simplicio nos dice que el aire mezclado con la sangre y difundido en el cuerpo por los canales de sangre produce el pensamiento. El filósofo afirma que el aire interior, el del cuerpo, el cual es una pequeña parte de Dios, es el que percibe. Vale la pena notar la distinción de Diógenes entre las condiciones externas requeridas para la sensación, reflejo en la pupila, y la verdadera ocurrencia de la sensación, así como su identificación del elemento perceptivo y pensante en nosotros con Dios, o sea, el aire cósmico.